¿Se ve bien, chiquillo, lo que estoy compartiendo o todavía no se carga? Avísame si se ve. Yo veo un cuadro negro. ¿En serio? Sí. No, no me digas. A ver, voy a hacerlo de nuevo. ¿Y ahora? Se había visto la imagen, pero se salió y ahora está en negro de nuevo. Ah, Ahí sí. pero cuando la agrando, se ve en negro. No sé Sí, por ahí se qué. ve en negro. Se ve pequeña. A ver. Mucha, qué fome. A ver, última vez. No sé por qué. Voy a tratar de configurarlo la última vez. No, no se ve. No sé por qué. Ya voy a mostrarlo más pequeño entonces nomás. Ya no sé por qué no se puede ver más grande, pero bueno, vamos a tener que hacerlo así nomás pequeño. Lo siento. Problemas técnicos siempre ocurren. Ya. Chiquillos y chiquillas, entonces hoy día vamos a hablar vamos a comenzar con la unidad 2. Yo le había comentado la primera vez que nos juntamos hace como un mes atrás que cuarto medio tiene 5 unidades, cosa que es media rara porque por lo general los cursos mientras van creciendo van disminuyendo las unidades, pero ustedes tienen 5 unidades que son cortitas igual, porque recuerden que el año está pensado para que ustedes ya estén terminando como en octubre, ya un año normal, digámoslo así. Entonces, hoy día vamos a partir con una segunda unidad, tuvimos 4 clases de una primera, que fueron igual un poco largas, un poco de definiciones, y ahora vamos a partir ya con la segunda unidad. Recapitulando un poco y activando lo que vimos en las clases anteriores, estuvimos hablando sobre las formas del Estado, sobre las representaciones de la democracia, sobre la nacionalidad, los tipos de nacionalidad, los requisitos también, la ciudadanía, cosas como bien formales de nuestro sistema político y que es de lo que se trata más o menos en la materia de cuarto medio. Si tuviéramos que definirla, sería como instituciones políticas, que es un ramo que yo también tuve en la universidad, es como institucionalidad política, y después se ve un poco de historia del tiempo presente, ¿ya? Pero si ustedes tenían la idea de que a lo mejor la historia tiene que ver con el estudio de las cosas del pasado, aquí vamos a tener bien en claro de que en cuarto medio lo que más se ve es problematizaciones y definiciones, sobre todo mirando a nuestro alrededor, mirando a nuestro presente, y que también tiene mucho énfasis en esta PSU. Lo que vamos a ver hoy día va a ser la participación política y la participación ciudadana, los distintos mecanismos y formas que existen. Por lo tanto, chiquillos, el objetivo de esta clase va a ser analizar el sistema de representación política en Chile, valorando el rol jugado por los partidos políticos, por los medios de comunicación, y también va a ser reconocer y caracterizar
las distintas formas de participación social y política que existen en Chile, tanto a nivel nacional, a nivel regional y a nivel comunal. Eso como objetivo de la clase. Y vamos a hablar sobre algunos conceptos claves, si es que ustedes quieren los van anotando o algo así, pero los principales conceptos son representación, participación, pluralismo, democracia directa y democracia indirecta. ¿Ya? Esos son los principales conceptos que vamos a ver hoy día. La idea, chiquillos y chiquillas, es que si tienen alguna duda, alguna consulta, me vayan preguntando y lo vamos subsanando al tiro. Ojalá que vamos pudiendo hacer la clase un poco más participativa, más dinámica, para que tampoco sea tan tedioso escuchar solamente al profe. Yo sé que a lo mejor muchas de estas cosas no es muy sencillo y no invita tanto al diálogo, pero sí de repente es importante que vamos problematizando lo que vamos viendo en la clase, que lo vamos relacionando con lo que uno vive día a día. Chiquillos, algo interesante y que vamos a hablar hoy día es la representación política. ¿Ya? ¿Cómo se hace la representación política en Chile y en el mundo en general? A través de la democracia representativa. Y esta democracia representativa puede tener dos caminos, como se ve ahí. Un camino de una democracia directa y un camino de una democracia indirecta. En Chile, por ejemplo, tenemos una democracia indirecta. ¿Por qué? Porque si bien nosotros ejercemos democracia, pero lo ejercemos a través de las votaciones y de elegir a alguien que represente nuestras ideas en el gobierno. Ya en este caso nosotros elegimos al presidente, a los parlamentarios, que en teoría son los que tienen que representarnos nuestros intereses. Y ese es el modelo político que tiene Chile, que tiene Estados Unidos, que tiene Alemania y que tiene la mayoría de los países. Pero no es el único. ¿Ya? A veces se nos intenta imponer como que ese es el único modelo viable y la verdad es que no. También existe la democracia directa, es decir, que cada persona, que cada ciudadano participa activamente en la toma de decisiones del gobierno, como por ejemplo lo que pasaba en la antigua Grecia, ya que se discutían las cosas en una asamblea, aunque no eran todos los que podían participar en esa asamblea, eran solamente los atenienses o los griegos, porque los extranjeros y las mujeres no podían participar de esa democracia, pero en el sistema actual hay un país, que no sé si ustedes saben, pero Suiza es uno de los, no sé si habrá otro, pero yo el caso que uno más conoce es Suiza, que tiene una democracia directa. Y eso es muy importante. Ellos tienen muy pocos, o sea, sí tienen un presidente, pero tienen muy pocos cargos políticos en comparación a los que tenemos nosotros. No tienen, por ejemplo, tantos senadores, tantos diputados. Ellos se reúnen en asambleas cada cierto tiempo, anualmente, de hecho, 2 veces en el año, para poder elegir votar sus leyes, para poder elegir y hablar sobre el presupuesto, y ahí puede participar cualquier ciudadano. ¿Ya? Entonces, eso es súper interesante, que a veces se nos intenta vender que el modelo de la representación política, de que tenemos que elegir a los parlamentarios y a los diputados, es el único. La realidad es que existe un país, Suiza, que está a años luz de nosotros, también es un país mucho más chico, pero ellos se organizan en asambleas anuales donde puede asistir cualquier persona que sea ciudadano y puede expresar su opinión en cuanto al presupuesto, en cuanto a alguna nueva iniciativa de ley, y así se eligen. Se elige a través de una asamblea, de una discusión, que después se somete a votación. Pero ellos, cada uno expresa y no tienen una mediación como la que tenemos nosotros de los diputados y los senadores, que en teoría son los que nos tienen que representar a nosotros. Los invito también a investigar más sobre el modelo político suizo, que además es muy interesante. Es un país, a mí no me gusta usar mucho esta palabra, pero muy desarrollado, muy civilizado, en donde la gente tiene una conciencia política también muy marcada, muy importante. Además, los suizos son
ordenadísimos, ¿ya? Donde respetan esta instancia y no se prestan para otro tipo de cosas. Entonces, muy interesante también estudiar este sistema político que es distinto al de nosotros y que es una democracia mucho más, más, uno podría decir, como accesible a cada persona. Por eso es una democracia directa. Eso entonces para que comparemos nuestro modelo político con el de Suiza. Son muy, muy interesantes. ¿Ya? Y ahí se ven más o menos las diferencias entre los modelos. Eh, Ahí se ve la discusión en una Cámara de Diputados, ¿cierto? Que es en teoría a los que nosotros elegimos y nos representan. Y una discusión de una pintura en la Atenas clásica, donde se reúnen los ciudadanos a discutir sobre la política, la economía y las leyes. Participación ciudadana. Tenemos distintas condiciones para la participación ciudadana en Chile, chiquillos. De hecho, son 5 condiciones para la participación ciudadana. El primer principio, y importante que lo sepas, es que en Chile está el principio de soberanía popular. ¿Qué significa la soberanía popular? Que el poder reside en el pueblo. ¿Ya? Eso es muy importante. Y eso está declarado también incluso en la Constitución. El poder político y por lo tanto todas las decisiones que se toman son en función del pueblo y el poder en última instancia reside en ellos. Por eso también es interesante que nosotros conozcamos esto porque los políticos trabajan para nosotros y como hemos dicho en a lo mejor las clases anteriores, muchas veces ellos tienden a beneficiar o a defender los intereses de la clase dominante más que los intereses de la mayoría. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el principio de soberanía recae en el pueblo. También tenemos el principio de representación popular. ¿Qué es representación popular? Que este mismo pueblo que tiene el poder es quien también elige a sus representantes en las elecciones periódicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que pasar? Es que si nosotros vemos que algún gobernante hace las cosas mal, nuestra forma de castigarlo sería no eligiéndolo en las próximas elecciones. Pero con Chile pasa algo muy raro, que muchas veces no pasa eso. Y no sé por qué, pero pasa incluso con las elecciones a veces de concejales, de alcaldes, que uno de repente sabe que las personas son, no sé, medias turbias o que no hacen las cosas bien y aún así la gente vota por ellos. Entonces, a veces no funciona muy bien este principio de representación popular, de que es una forma de premiar a los que lo hacen bien y de castigar a los que lo hacen mal. Pero acá no pasa muchas veces eso. Otro principio de la ciudadanía en Chile es la separación de los poderes del Estado, que ya todos sabemos que son ejecutivo, legislativo y judicial. Eso muy importante, esa separación de los poderes, también es una forma de ciudadanía en Chile. La existencia de una constitución, que es esa norma como escrita, que es rígida, que es superior y donde aparecen los deberes y los derechos de las personas. Y también otra cosa que aparece decretado como la participación ciudadana en Chile es la existencia de una pluralidad de alternativas políticas. Es decir, que en Chile pueden haber tantos partidos políticos como personas hayan para formarlo. Tienen que tener ciertos requisitos, sí, una cierta cantidad de firmas, no tienen que atentar contra la humanidad y así unas cláusulas, pero si la Cata quisiera, pudiera formar un partido político, si la ODET quisiera y teniendo la cantidad de participantes necesarios, pueden formar un partido político. Eso es muy importante. Y yo también podría formar mi partido político, pero no lo voy a hacer. Aquí algunas imágenes que entran en discusión. La primera, bueno, que como se puede ver ahí, el poder entonces reside en el pueblo. El poder reside en el pueblo y estas personas que aparecen ahí en una reunión como de diputados se deben a este poder del pueblo. Y en la imagen de la esquina izquierda se ve como 3 icebergs que aparece por arriba del agua que estuvieran separados, pero en realidad por debajo del agua
esos tres icebergs que parecen separados están realmente juntos. ¿Ya? Y que como qué quiere decir esta imagen, que lamentablemente muchas veces el poder legislativo de las leyes y el poder judicial, por ejemplo, están muy de la mano, que a veces aquellos que enjuician a los grandes políticos o aquellos que están para fiscalizar los actos de un presidente muchas veces no son tan independientes, sino que en realidad tienen muchos nexos entre sí. Hay una imagen de la constitución política y otra imagen de algunos partidos políticos. Ahí aparece el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, el Partido Radical, etcétera, etcétera. Ya, eso por ahora. Seguimos. Hay sufragio electoral y hay plebiscito en Chile. ¿Ya? ¿Y cómo se dividen? Bueno, las elecciones periódicas presidenciales, parlamentarias y municipales. Esas son las elecciones periódicas. Y también existen los plebiscitos. Está el plebiscito constitucional, que también habíamos mencionado esto en una clase anterior, que era lo que en teoría nosotros deberíamos haber hecho en estos tiempos, ¿no? Que tiene que ver con las movilizaciones del año pasado y con las demandas de querer una nueva constitución, que eso sería un plebiscito, porque se vota solamente por dos alternativas muchas veces, por sí o por no, y a veces ese sí o no tienen algún desglose, sí, pero, o no con tal cosa. Y también hay plebiscitos comunales, ¿ya? Aquí hace un tiempo hubo un plebiscito comunal que se votó por el uso de las dunas. No sé si ustedes se acuerdan, pero había un proyecto inmobiliario que quería instalarse en las dunas de Mantagua. Querían hacer como un hotel gigante, y ahí se hizo un plebiscito comunal para saber qué opinaba la ciudadanía sobre la instalación de Camerón. De Camerón creo que se llamaba el proyecto. Y ahí se hizo un plebiscito comunal. No sé qué tan resolutivo fue, pero la gente podía al menos acercarse a votar si es que quería que se instalara este centro turístico. Estaban ahí las personas que defendían las dunas como un lugar natural, ¿cierto? Que se protegería también el medio ambiente. Y estaban los que pensaban más en lo económico y decían que instalar un centro turístico ahí sería una gran fuente laboral para la gente de Quintero y todo eso. ¿Ya? No les voy a contar lo que yo voté, pero creo que se lo pueden imaginar. Sobre las primarias presidenciales, y esto también aparece a veces en la PSU, chiquillas y chiquillos, eh, ¿qué características tienen las primarias presidenciales? Es que los partidos políticos designen a sus candidatos. ¿Qué son las primarias? Por ejemplo, están las primarias de los partidos de derecha, de RN y de la UDI, en donde ellos someten a los candidatos de estos dos partidos a unas elecciones primarias para que la gente vote por el que a ellos le parece el mejor candidato. También están las elecciones primarias de los partidos de centro izquierda, de los partidos de la concertación, que también lo hicieron. Por ejemplo, en las últimas fue Guillel el candidato que se salió por las primarias, y Piñera. Eso es súper importante. Y se hacen eh, para que la gente pueda expresar cuál opción de ese partido a ellos les parece mejor. Y es interesante también que no es obligación para los ciudadanos participar de estas elecciones primarias, y son vinculantes para los partidos políticos, es decir, el resultado. No sé si en estas votaciones, supongamos que hacen una votación los partidos de derecha, y quien aparece ahí ganador, la ODET, los partidos de la derecha no pueden desconocer esta votación primaria. No podrían ellos decir, no, nosotros no vamos a hacerle caso a la gente porque a nosotros nos parece que sería un mejor candidato Esteban Cisterna en vez de Odette Tapia. No, los partidos políticos no pueden hacer eso.
Si someten a primarias, tienen que respetar esas elecciones primarias y después para las presidenciales no pueden cambiar el candidato que ganó. Eso es muy importante. Entonces, esto de las primarias, claro, puede servir para los partidos políticos, les sirve para decir, ya este es el candidato que más le gusta a la gente, pero y si no es el candidato que es más, eh, que a lo mejor le sirve más al partido, pierden. Entonces, también no muchas veces se da lo de las primarias, no es siempre. El partido lo decide si es que van a ser primarias o no. ¿Qué características? Bueno, que en Chile hay un servicio electoral, ¿cierto? Y el CERVEL, es el que organiza las primarias y tienen que ser exactamente 20 semanas antes de la elección oficial. 20 semanas son 5 meses. 5 meses antes de la elección presidencial se organizan estas elecciones primarias. Y otra cosa, que los gastos de estas elecciones primarias, ya sea unas primarias de los partidos de izquierda o los partidos de derecha, todos los gastos los asume el Estado y despliegan a las Fuerzas Armadas, que son los que cuidan las urnas, que no se las roben, etcétera, etcétera. Todos los gastos de estas elecciones primarias los asume el Estado. Muy importante. También existe el rol de los partidos políticos. ¿Qué rol cumplen los partidos políticos en Chile, chiquillos? Son la base de nuestra democracia. Los partidos políticos son una forma de participación política voluntaria. Es decir, que la inscripción a un o a otro partido político son de exclusiva responsabilidad de las personas particulares, ¿no? El Estado no te puede obligar a pertenecer a uno u otro partido político, al menos en Chile. Se supone que los partidos políticos son una forma, y esta es su definición, son una forma de canalizar las inquietudes, las necesidades y las necesidades sociales y políticas de la población. Eso es muy importante. Y de eso en teoría tratan los partidos políticos. Y su plan de acción se realiza a través de estas elecciones y de instituciones representativas del Estado. Eso es muy, muy, muy importante e interesante conocerlo. Y junto con los partidos políticos y también juegan un rol muy importante en las elecciones y en la política, son los medios de comunicación. No sé si ustedes saben, si no lo saben, ahora lo van a saber, es que la televisión, una vez que se deja instaurado quiénes van a ser los candidatos, tiene que destinar gratuitamente 30 a 40 minutos diarios de propaganda política para las elecciones o para los plebiscitos. Y esto tiene que ser de la manera más justa posible, es decir, las dos franjas en un mismo horario, que dure lo mismo cada una de las propagandas y que sea lo más igualitariamente posible. Ese es un rol que juegan los medios de comunicación muy importante y históricamente lo han sido, tal vez en la actualidad no tanto porque ya no es la tele el único medio de información, la televisión o la radio, sino que ahora tenemos internet y otros tantos formas de comunicarnos y todos los derivados del internet. Pero, por ejemplo, para el fin de la dictadura, la campaña publicitaria del sí y del no fueron súper decisivas para la votación de la gente. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo la tele va a ser tan importante? Sí que fue importante porque para esa época no era común que apareciera propaganda en contra de Pinochet en la televisión. Entonces, la campaña del no, de hecho, se hizo hasta una película sobre el no, fue muy importante porque a través de ella la gente se dio cuenta de que tal vez estas elecciones iban a ser respetadas y por lo tanto la gente comenzó a perder el miedo también de expresarse en contra de la dictadura si es que esto ya aparecía en la televisión. Si es que en la televisión criticaba la dictadura, imagínense que la gente también comenzó a perder ese miedo. Por lo tanto, creo yo, y lo que creen algunos otros historiadores, no es una historia no es una tesis que se me haya ocurrido a mí, es que si no hubiera sido por esta campaña electoral
en la televisión del año 88, no se hubiera podido terminar la dictadura y tal vez, bueno, Pinochet ya se hubiera muerto, pero tal vez viviríamos aún en una dictadura de algún comandante en jefe de la Armada o del Ejército, de algún hijo de Pinochet, no sé, pero podría haber pasado. Chiquillos y chiquillas, ¿está todo claro hasta aquí? Siento que he hablado mucho y nadie ha dicho nada. No sé si estoy hablando muy rápido, me están entendiendo, no me están entendiendo. ¿Quieren aportar algo? Por favor, digan algo. Confirmen que están aquí. Yo sí entendí, pero no tengo nada que decir. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más está por ahí vivo? ¿Nadie más está vivo? También entendió, dijo la Vale y dijo Ken. Ya. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Em, la verdad, bueno, es que esta materia no da mucho como para debate, la verdad, pero tenemos que tratar de ir de alguna u otra forma participando. Seguimos entonces. Propaganda y publicidad electoral se define entonces como aquello que está dirigido a inducir a los votantes a sufragar por un determinado candidato. Aquí son muy importantes los publicistas y aquellas personas que están detrás de cámara y que hacen los libretos o hacen ese tipo eh, de papel, de trabajo, porque están tratando de convencer a las personas a que cambien su punto de vista. Entonces, bueno, si ustedes ven las propagandas políticas, están llenas muchas veces de colores, hacen como alusión a la identidad, muchas veces a, no sé, tienen muchas cosas retóricas como de la delincuencia o de la corrupción, como que siempre tienen como algunos caballitos de batalla que le ayudan a poder tratar de convencer a las personas. ¿Por quién es emitida esta propaganda y esta publicidad? Por los propios candidatos. Muchas veces, y como ustedes se pueden acordar, cuando hay elecciones, sobre todo municipales, que se llena de carteles en los postes, afuera de las casas, en la carretera. Eh, y también se hace a través de la prensa, a través de las radios, a través de, de, no sé, de alguna entrevista. Pero lo que no se puede hacer es en el cine. En los cines no puede existir la propaganda y la publicidad electoral. Y se supone que tampoco puede hacerse publicidad por altoparlante. Eso es una multa. Ya, o sea que si usted en algún tiempo más ven algún concejal que se está haciendo propaganda por altoparlante, en teoría eso es ilegal y deberían pasarle una multa. ¿Ya? Aunque pasa, esto es ilegal, pero pasa. Mucho, sobre todo pasa en los lugares más pequeños que salen con megáfonos a veces los candidatos a concejal, pero eso es ilegal, de hecho está prohibido. Por ejemplo, ahí vemos algunas campañas de publicidad, la campaña de Guillermo Tellier con un actor, ¿cómo se llama? Francisco Reyes, creo que se llama él, el tío de la Catalina Reyes. Eh, Él ahí aparecía con un diputado. Y por otro lado también la campaña de Piñera, creo que esta fue una en la primera presidencial, que el caballero este de los bracitos cortos nos prometía o prometía acabar con la delincuencia. Eh, no, obviamente no lo cumplió, sobre todo con los delincuentes de cuello y corbata. Oh, se me olvida a veces que me están grabando esta clase, pero no he dicho nada tan malo todavía. Entonces, estos chiquillos tienen que ver con la propaganda y con la campaña, ¿ya? Electoral. A mí me carga, no sé a ustedes, pero a mí me carga lo de los carteles. Encuentro que aparte de que ensucian, de que contaminan mucho,
los comandos muchas veces electorales salen en las noches a ensuciar los carteles, a tirarle pintura al cartel del otro candidato que no me gusta. Encuentro que muchas veces de una bajeza como política se presta para el desorden, para los cagüines, para todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que por lo menos el tema de los carteles debería prohibirse en un tiempo más o debería reglamentarse más, porque hay personas que tienen poder adquisitivo, no sé, por mandar a imprimir 500.000 de carteles y pueden llenar una ciudad de carteles, aunque creo que en el último tiempo ya no se pueden utilizar los espacios comunes, pero hubo una época, yo creo que ustedes eran chicas y chicos, cuando en la plaza de Quintero estaba lleno de carteles, lleno en las plazas, en los cables, en los postes, y ahora en teoría solamente pueden haber carteles en recintos privados. O sea, si la Valentina en Orcón quiere poner un cartel de Piñera para las próximas elecciones dentro de su casa, lo puede hacer. Pero no puede haber un cartel de Piñera en la playa de Orcón. ¿Ya? Pero eso pasaba antes, yo creo que sí, como dice ahí el Ken, cuando eran chicos yo pasaba mucho eso, que las plazas y todos los lugares, de hecho uno entraba a Quintero, venía entrando a Quintero y como desde la salida del túnel hasta donde está el buzo estaba lleno de carteles. Ya, pero eso ahora ya no se puede hacer, por lo mismo, porque ensuciaba, contaminaba, pero ahora solamente pueden estar en los recintos privados. O sea, si, como les decía, si la Vale quiere poner una gigantografía de Piñera en el patio de su casa, lo puede hacer, pero no lo puede poner en la playa de Orcón. Esa es, esa es la diferencia ahora. Y que yo creo que está súper bien, pero aún así el tema de los letreros y de todo eso creo que ya está un poco en desuso. Espero que en un tiempo más ya no se ocupe, sobre todo por la cantidad de recursos que se invierten en las campañas políticas, que es mucho, ya que son recursos que estos mismos políticos podrían destinar para ayudar a las personas, que muchas veces funcionaría de mejor campaña que poner un letrero. Así que eso con el tema publicitario. En Chile también aparecen otras formas de participación ciudadana y de organizaciones no gubernamentales que no son necesariamente partidos políticos. Por ejemplo, en Chile hay organizaciones no gubernamentales que no persiguen fines de lucro, que se movilizan por el interés público, que pueden trabajar en distintas áreas como la infancia, como los derechos humanos, como el medio ambiente. Como qué tipo de organizaciones, por ejemplo, Greenpeace, que funciona para defender el medio ambiente. Eh, ¿Qué otro tipo de organizaciones? No sé, a lo mejor alguna organización como Techo para Chile, como el Hogar de Cristo, que son organizaciones también de participación no gubernamentales y se movilizan para algún tipo de interés público. Hay otro tipo de organizaciones que también cuidan el medio ambiente. De los derechos humanos también hay organizaciones de Amnistía Internacional para proteger los derechos humanos. Y también existen otras formas de participación ciudadana que son los movimientos sociales. Y hay que estas son personas que se agrupan para una acción colectiva, que buscan un cambio social para llamar la atención de las autoridades y pueden durar años o unas cuantas semanas. Ustedes tienen el ejemplo claro de lo que sucedió el año pasado. Eso sería como una participación ciudadana alternativa a los canales formales, que sería lo político. Ya el movimiento social de octubre del año pasado, también han habido otros movimientos sociales en Chile, del año 2006 con los secundarios. También hubo un movimiento en Magallanes, por ejemplo, que fue bien famoso. Y claro, un movimiento social puede durar un par de semanas o también puede durar años. Y ahí se ven más o menos algunas agrupaciones: Greenpeace, Amnistía Internacional, Hogar de Cristo, Techo para Chile también. Y ahí ustedes podrían decir, ya, pero a lo mejor no son los mejores ejemplos, pero sí funcionan como participaciones ciudadanas alternativas. Eso es muy, muy, muy importante. Y aquí vemos de los movimientos sociales, movimientos por la educación gratuita, marchas, lo que pasó en Magallanes, también en el último tiempo lo que ha pasado con el movimiento feminista, que también es un mecanismo de participación ciudadana.
Entonces todo eso también caben dentro de la ciudadanía, pero son mecanismos alternativos. Escapan a la ciudadanía como más formal. Eso es muy importante también que lo comprendan chiquillas y chiquillos. Y también, y esto, si bien es cierto, no es tan formal, pero hay unas nuevas formas de participación juvenil que, que se le llama participación, pero tiene que ver con la negativa a la participación política. Pero, como yo les decía en la clase pasada, yo creo que su generación está marcando un quiebre en eso, pero hasta mi generación de hace unos 10 años atrás, eh, yo creo que había una desconfianza sigue habiendo esta desconfianza en el sistema político. Yo creo que eso hasta ustedes todavía lo tienen y creo que es súper bueno que haya esta desconfianza. Pero la manera que se expresa o que se expresaba hasta hace un tiempo atrás era a través de la baja participación electoral. Había muy pocas personas, muy pocos jóvenes que querían votar. De hecho, pensemos en que si traducimos el número, la cantidad de personas que salieron a manifestarse, eh, las personas que salieron a manifestarse, por ejemplo, en octubre, eh, si todas esas personas hubieran salido a votar, probablemente Piñera no hubiera salido presidente. ¿Ya? Entonces, es importante que nos demos cuenta de que hay muchas cosas que han estado cambiando. La revolución pingüina Odette fue un movimiento secundario del año 2006. Yo en el 2006 iba como en octavo, parece. Sí, iba como en octavo. Y era un movimiento principalmente de los secundarios, la revolución pingüina, y quería terminar con alguna época de Pinochet, fin al lucro, y así un montón de demandas, por ejemplo, el poder ocupar la TNE a cualquier hora, y poder pagar pasaje escolar a cualquier hora, porque antes, como hasta las 6, 7 de la tarde, se podía pagar pasaje escolar, y así el beneficio de alimentación y un montón de cosas por las que ellos lucharon, que algunas se cumplieron, otras no, pero fue un movimiento bastante fuerte y fue un movimiento de los secundarios, o sea, de los niños que iban al liceo. Entonces, eso fue muy importante, la revolución pingüina del año 2006. Yo era chico, pero me acuerdo. Me acuerdo que incluso se tomaron el Colegio Santa Filomena, creo que fue como la primera toma del Colegio Santa Filomena en el 2006, yo iba en octavo y traté de entrar a la toma, pero no dejaban entrar a los de básica. Oh. Así que no supe lo que era una toma en octavo básico. Ya, pero eso era, ¿por qué siempre les cuento cosas de mi vida? Pero eso fue la revolución pingüina. Y como les decía, retomando un poco este tema del sistema político, yo creo que la generación de ustedes tiene una muy marcada postura política, que no es lo mismo que tener una postura partidista. Yo creo que la mayoría de su generación no es partidista, no militan en un partido, pero sí tienen una postura política muy marcada y eso está súper bien. Tienen opinión. Ya no les da lo mismo como a la generación de hace 10 años atrás, que decían, ya da lo mismo, ¿para qué vamos a salir a marchar? O ya da lo mismo, ¿para qué vamos a reclamar? Si total todos son iguales. Y yo creo que ustedes son los que están tratando de visualizar y que ojalá sean la generación de este cambio político. Entonces, ojalá que esto se traduzca, espero yo, tengo esperanzas de que en las próximas elecciones tengamos una participación electoral mucho más alta que en las anteriores, que votaron el 30% de las personas que podían votar. Ni siquiera el 30% de la población de Chile, sino que estamos hablando del 30% de todas las personas que estaban en condiciones de votar. Entonces, esperemos que para las próximas elecciones sí se pueda dar que haya una participación electoral más alta, porque confío en que ustedes también lo van a hacer. ¿Ya? Y ahí vemos fotografías sobre participación política y esas cosas. Y ahí aparece una fotografía de unas personas tomando porque se hacía una similitud y de hecho una de las variables como que decían
los jóvenes hace 10 años atrás era que preferían quedarse carreteando o que no se levantaron porque el día anterior carretearon mucho y por eso no fueron a votar, entonces por eso aparece eso en la imagen. Eh, Hay también manifestaciones sobre la educación gratuita, movimientos por la tierra, etcétera, etcétera. Así que eso hoy día. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué le pareció interesante? ¿Qué cosas no le quedaron claro? Pueden hablar o pueden escribir en el chat, pero vamos a quedar hasta aquí hoy día. Igual avanzamos harto y tratamos de clarificar hartos conceptos. ¿Alguien? ¿Algo que decir? Hijos e hijas, No, profe, se entendió todo. ¿se entendió todo? Ya. Chiquillos y chiquillas, les voy a pegar, no es que les vaya a pegar, les voy a pegar el link de del Drive. A ver, ahí está, en el chat, le acabo de pegar el link del Drive, donde yo acabo de subir también el cuarto ensayo, el cuarto mini ensayo de historia. Ya llevamos 4, traten de hacerlo. Yo hasta ahora he tenido respuestas solo de 2 estudiantes, ya a la Catalina le mandé un feedback, tengo que mandarle otro ahora sobre en lo que se equivocó y en lo que tenemos que trabajar o si hay alguno que no le parece. Vayan haciendo los mini ensayos, mándenme las respuestas y yo les voy comentando. Ya 3 personas nomás ha sido con la que yo he tenido la posibilidad de corregirle los mini ensayos. Ahí está el Drive donde está no solo lo de historia, sino que están de todas las asignaturas para que lo vayan descargando y vayan haciendo. Sí, Odette, tú también me mandaste uno, pero la mayoría no me ha mandado, así que vayan haciéndolo, chiquillos, y espero que vamos tratando de hacerlo de mejor manera todo esto. Acabo de